empezar la demostración de bonsái. Este amigo es Miguel Ángel González, es el presidente de la Asociación Amigos del Bonsái de Arroyo de la Miel, de Benalmádena Costa. Y como les decía antes, es el propietario de los árboles que están expuestos en esta semana, porque en la próxima semana se van a cambiar no solo los bonsáis, sino también algunos kimonos, algunas piedras de contemplación, algunos suisekis, se cambiará el tokonoma también, es decir, que cada semana no digo que vaya a haber una nueva exposición totalmente, pero sí una exposición distinta. Bueno, este señor lleva más de 25 años haciendo bonsái, un arte que no les aconsejo a ninguno porque nos vuelve majaretas. Y además es irreversible, no hay cura. Pero que una vez que está uno ya infectado, la verdad es que produce mucho placer, pero al mismo tiempo también mucha ansiedad, porque mantener un árbol de esto significa que hay que estar pendientes de ellos los 365 días del año. Este es un pino silvestre, también conocido como pino rojo, que se da en España, pero normalmente en el sur solo, en Sierra Nevada, y a partir de la Sierra de Gredos hacia el norte sí es bastante más común. Tiene la particularidad de que tiene unas acículas muy pequeñitas. Desgraciadamente los nuestros, el pino piñonero y todo eso, no nos sirven para hacer bonsái, porque en el volumen del árbol las hojas deben conservar la proporción para que nosotros, si nos abstraemos, veamos un árbol, en ningún caso una maceta. Este señor empezó como aficionado, es el alma de nuestro club y se ha ido formando con tal rapidez y buen gusto que ha conseguido premios nacionales y algún premio europeo. El acebuche que hay allí, que fue primer premio en una exposición europea, y nos va a hacer un trabajito. Además de trabajar, habla, lo cual es un lujo, y les va a ir explicando algunos conceptos que se aplican en el bonsái. Si se encasquilla un poquito, me llaman, por favor, y yo les doy en la espalda, que inmediatamente reaccionan. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos. Yo quería decir antes de nada que en todas las demostraciones de bonsái siempre se procura o se trae un árbol virgen que nunca se ha trabajado, todo así como desarmado y todo eso, y se diseña de nuevo. Pero esta exposición, como veis, hay muchas cosas antiguas y cosas ya con mucho valor. Yo en este momento digo, bueno, pues hay que hacer una demostración diferente, no me voy a poner aquí con una máquina a sacar madera ni a hacer cosas de doblado importantes, y vamos a hacer una demostración un poquito diferente a lo que habitualmente se hace, y lo que normalmente nadie explica, pues lo vamos a intentar explicar ahora aquí. Este bonsái es un pino silvestre, como ha dicho anteriormente Valeriano, y se ha trabajado varias veces. Veis que está, aunque está un poco desordenado totalmente, ha sido a consecuencia de que el dueño, por falta de tiempo, pues no ha podido tenerlo en perfectas condiciones, que eso ocurre muchas veces. Entonces está en una fase que se llama mochikomi. Como ha dicho Valeriano, mochikomi es, en castellano lo podemos traducir como algo viejo, que tiene, o añejo, que tiene vetustez, ¿no? O algo así. Pero le falta todavía más vejez aún, sobre todo en la copa, que veis que está todo desarmado. Entonces, para conseguir esta vejez en el bonsái, hay que hacerlo de varias formas. En primer lugar, con el cultivo. Con el cultivo, porque, por ejemplo, hay especies que quieren más agua y otras menos agua. En el caso de este pino,
todo nos vamos a centrar en el pino. El riego en los pinos tiene que ser un riego moderado, porque si regamos mucho, estas agujitas, que son las hojas tan pequeñitas, se ponen enormes y entonces no hay una relación del tamaño de la planta con la hoja. Sería una hoja muy grande para un árbol pues más bien pequeño. Entonces, con el riego tenemos que ser bastante cautos y no echarle agua de más, y por supuesto la calidad del agua también es importante. Después, el sustrato que lleva, pues claro, lleva un sustrato específico para pinos, ¿eh? Hay un sustrato que viene de Japón y es específico. Entonces tiene una particularidad que si trabajamos con este sustrato, la hoja tampoco se va a poner tan grande, se va a seguir manteniendo en su tamaño y se va a miniaturizar. Nosotros tenemos que conseguir que sea viejo, da un aspecto de vejez importante, que las hojas sean pequeñas y que todo vaya en armonía. Eso solamente estamos hablando ahora en cultivo. Después también, cuando abonamos, tenemos que abonar con un abono específico de pino, que se llama tamaki, que también viene de Japón, y está estudiado para que el pino viva perfectamente, saludable, con un color muy bonito, esmeralda, pero si el abono tiene mucho nitrógeno, la hoja se va a poner grande, las ramas van a crecer mucho y vamos a tener un grave problema para mantenerlo compacto. Y también, aparte de eso, del tema de cultivo, también la situación. El pino, si lo ponemos a pleno sol en verano aquí, que tenemos un sol súper fuerte, pues tal vez se quemen algunas hojitas y también, en vez de tener este color tan verde, pues se pone mucho más amarillo. Entonces tendremos que procurar de ponerlo en un sitio o en un lugar que le dé sol por la mañana, por ejemplo, y después el sol de mediodía, que es el más fuerte, pues evitarlo. Esto nos va a ayudar para conseguir esa palabra mágica que hemos dicho antes, mochikomi, que la ha dicho también Valeriano. Pero también para conseguir el mochikomi necesitamos hacerle, eso son técnicas de cultivo, como yo lo tengo que cuidar, pero aparte también técnicas de mantenimiento. El pino requiere todos los años, pues limpiarlo. Veis que está limpia la ramita desde atrás, todas esas ramitas se ve que están limpias y solamente queda el verde en la punta. Y eso tiene varios motivos. Primero, que quitamos hojas viejas que el pino la va a tirar, nosotros nos adelantamos y se las limpiamos y las quitamos. Y conseguimos que la luz del sol entre dentro de la copa, porque si tengo mucho verde no entra, y al entrar el sol al interior me va a producir nuevos brotes. Al tener nuevos brotes voy a mantener el árbol compacto, no me va a crecer a lo largo, sino lo tengo aquí compacto porque tengo brotes interiores y se mantienen de esta forma. También hay que hacerle otra cosa a los pinos, que es seleccionar las ramitas. Si yo tengo ahora muchas ramitas en un sitio y están concentradas, la luz del sol no van a poder crecer. Tengo de 5 ramas, quito la segunda y la cuarta y dejo 3 ramas. Si tengo 5 ramas, elimino esta y esta y dejo espacio para que las otras puedan desarrollarse. Estos trabajos son trabajos de mantenimiento, pero todo va dirigido a lo mismo, a conseguir ese aspecto de viejo, de belleza, de compacto y de todo eso. Pero eso es todo tema de mantenimiento. Pero si ahora hablamos de otro tema, que es la estética, para mejorarlo, porque veréis, los bonsái es un arte
diferente a la pintura a otro tipo de arte. Tú pintas un cuadro, lo pones y ahí se queda siempre. El bonsái es un arte, pero es un arte vivo, que va evolucionando. Entonces tenemos que de vez en cuando reestilizarlo otra vez, porque claro, en un principio se hace con poquitas ramas, después el árbol va creciendo, va brotando y tengo que volver a eliminar ramas para mantenerlo en perfectas condiciones. Entonces, algo primordial en todas las artes y también en el bonsái es la simetría. No puede ser simétrico, el bonsái tiene que tener asimetría. ¿Y cómo conseguimos la asimetría? Pues por ejemplo en la copa, que es lo que más, en la copa del árbol, una parte está más alta, otra parte está más baja. Siempre tenemos que pensar en un triángulo imaginario, pero no un triángulo perfecto, tiene que ser imperfecto, ¿eh? No puede ser un árbol así, tiene que tener un triángulo irregular, imaginario, ¿no? Entonces buscamos la simetría principalmente ahí. También lo buscamos a la hora de plantarlo en la maceta. Como veis, tiene más espacio en el lado izquierdo que en este lado. Porque si lo planto en el centro de la maceta, también es simétrico. Y eso tampoco nos ayuda. Siempre tenemos que buscar la simetría. También en el tronco, en la parte baja, es mucho más gordo y en la parte alta es más fino. También hay una asimetría, ¿eh? Si un tronco fuese igual de grueso en la parte baja y en la parte alta, no es bello, porque aquí tenemos que pensar que todo va dirigido a buscar la belleza global, ¿no? Entonces es muy importante la conicidad, muy importante, que la base sea más ancha y nos dé sensación de estabilidad, que aquí viene el viento, la nieve, yo no me muevo, yo estoy aquí bien agarrado y esa sensación de estabilidad pues es muy importante. Después también tenemos que buscar pues la austeridad. La austeridad es, siempre digo lo mismo, menos es más. Menos es más, siempre. ¿Y cómo buscamos esa austeridad? Los árboles jóvenes siempre tienen ramas en la parte baja, siempre. Los árboles viejos, que es lo que nosotros queremos imitar, un árbol viejo en la naturaleza, pues no tiene ramas debajo. Normalmente, si tiene muy poquitas ramas, ¿eh? Por lo tanto, un síntoma de austeridad es menos ramas, menos cantidad de ramas, ¿eh? Bastante menos. Después, una cosa importantísima es la profundidad. ¿Cómo se consigue la profundidad? Es muy bello ver el tronco que entra dentro de una copa y desaparece un poco, ¿no? entre las ramas. Entonces conseguimos que tenga esa profundidad, la sutil profundidad. Pero también todos los troncos, o sea, todos los bonsái, si no tuvieran ramas en la parte trasera, cuando lo vemos, lo miramos, se perdería, se nos iría la vista. Entonces, para enmarcar ese movimiento que tiene el tronco, importantísimo las ramas de profundidad. Nos van a enmarcar el movimiento del tronco, ¿eh? Entonces, la profundidad es importantísimo también. Y otra cosa que tiene que tener un bonsái es la tranquilidad. ¿Y qué quiero decir con la tranquilidad? Si vemos un bonsái que esté en un tiesto muy pequeño, por ejemplo, nos da sensación de que no vive bien, una sensación de angustia que quizás... Entonces, eso no lo podemos percibir. Cuando vemos un bonsái bello,
nos tiene que dar sensación de que vive maravillosamente dentro de un tiesto y que tiene unos cuidados súper especiales. Eso es lo que tenemos que... Esa tranquilidad, cuando lo vemos, es la que nos tiene que transmitir ese bonsái. Entonces, es muy importante, pues, tener un tiesto que vaya acorde, que eso hay formas de elegirlo, ¿eh? Y todo esto que he dicho ahora del mochikomi, ¿os acordáis que es el principio? Las técnicas de cultivo y las técnicas de mantenimiento, de limpieza de agujas, de poda, selección de yemas, unido a la estética que he explicado ahora, forman una sola palabra que en japonés es showa. Y showa traducido es armonía, ¿eh? La verdadera armonía. Un bonsái tiene que tener armonía, y para conseguir, igual que cualquier obra de arte, tiene que tener armonía. Y esa armonía se consigue con el mochikomi y con las técnicas de diseño, la armonía global o la armonía general de la planta. Y eso se consigue de esta forma. El bonsái es un día a día. Si no, le pasa como a este señor, que tiene muchos árboles, no tiene tiempo de cuidarlos todos y se le van las ramas y entonces el trabajo, pues no se llega a ver la obra completada. Cuando un bonsái tiene showa, armonía, lo transmite. Los japoneses otros dicen que es un bonsái con dignidad, porque tiene esa armonía que a todos nos gusta cuando vemos algo bello. Da igual que sea un bonsái, una pintura o una escultura, lo mismo da. Tiene que tener showa, y eso se consigue de esta forma. Explicado esta introducción, ahora nos vamos a poner con nuestro individuo. Veis que es un pino silvestre que tiene una corteza muy bonita, porque los pinos los hay de diferentes cortezas. Los hay con corteza que tiene como con una especie de caparazón de tortuga. Después los más bonitos son como este, que son de láminas. O sea, la corteza forma láminas, unas láminas encima de otras, que son muy bonitas. Entonces, es un pino bastante bonito. Como he dicho antes, se ha trabajado varias veces, pero al crecer y desarrollarse necesitamos reestilizarlo. Y para ello hay dos puntos que yo los he observado, los voy a ir girando para que todos lo podáis ver, porque si no... Hay dos puntos muy importantes. Uno, que se tiene que ver este movimiento que tiene aquí. Todos los bonsái tienen un frente ideal, siempre. El frente, el cual lo miramos. Entonces, en este caso, veis que tiene, si lo miramos de atrás, veis que tiene un movimiento en la parte alta muy bonita, pero si lo miramos de la parte delantera, veis que tiene aquí un verde, unas ramas que lo están tapando, lo están ocultando. Además de que el peso del verde, que tiene bastante verde, para un tronco como este, es demasiado. Veis que tiene como mucho verde y el tronco un tronco fino. Entonces hay que equilibrar eso. Por lo tanto, hay ramas que no nos dejan de ver ese movimiento, que habrá que eliminarlas. Si queréis la eliminamos ya y lo vamos viendo. Siempre que cortemos una rama en un pino, nunca se corta al ras. Anda, ya me he equivocado. Nunca se corta al ras, siempre se deja un pequeño muñón para que retire la savia, vaya la savia hacia atrás y se queda como un trozo de madera seca en el tiempo que se llama jin en japonés, o rama seca, y nos va a recordar
que ahí hubo una rama que con el peso de la nieve o el viento o cualquier inclemencia, pues se ha partido, se ha roto y punto. Entonces le vamos a hacer eso que se llama yin. Un yin se hace, nosotros lo estamos haciendo ahora mismo artificialmente, pero en la naturaleza se ve perfectamente. ¿Veis? Se le quita la corteza, queda ahí lo que es la madera y nos va a recordar siempre que ahí hubo una rama y que se nos rompió. Bueno, ¿veis? Pero aunque la curva vuelve a salir ahora, ¿veis aquí? Sigue habiendo una rama que nos sigue tapando el movimiento. Además, que la rama se está cruzando con otra rama que hay en la parte de aquí. ¿Veis? Esta rama de aquí. Esa rama está también tapando la curva y además, si veis, se cruza un poco con esta. Entonces, lo tenemos que evitar. Yo he dicho antes que menos es más, ¿vale? Entonces la vamos a eliminar. Bueno, ¿veis cómo ahora se aprecia mucho mejor todo el movimiento del tronco? ¿Sí o no? Perfectamente. ¿Lo veis? Hola. Todo el movimiento del tronco perfectamente. Entonces, ¿cómo soluciono lo que habíamos dicho de la profundidad? Pues bajo estas ramas de aquí ahora y al bajarlas me van a enmarcar el movimiento del tronco, que es lo bonito, es lo que necesitamos ahí. Bueno, entonces ya hemos hecho dos funciones. Hemos descargado la planta de verde, que tenía bastante verde. Ahora la planta es mucho más ligera, el bonsái, y además le hemos creado un nuevo movimiento que antes no se veía y ahora lo estamos viendo. Pues le vamos a dar y vamos a hacerlo como con el otro. Vamos a crear aquí un yin, ¿vale? ¿Veis cómo ahora se puede apreciar esas cortezas en lámina que yo estaba hablando, que se ven por aquí? Y también ha salido pues esta zona que tiene muerta, que antes tampoco se veía tanto, pues ahora ha salido bastante más. Bueno, ahora lo tenemos descargado. Para formar el bonsái lo podemos formar de diferentes formas, pero antiguamente se utilizaban tutores para bajar las ramas, pues con un tutor o con peso o otro sistema. Hoy día, que no es una técnica tan antigua, que es bastante moderna, se utiliza alambre. Para las coníferas utilizamos alambre de cobre y para los restos de árboles de aluminio. El cobre se utiliza para coníferas porque es más rígido, por lo tanto necesitamos un grosor, menos grosor que si fuese de aluminio, por ejemplo, y una vez que se posiciona, al mover el cobre, se pone totalmente duro, se endurece y nos va a guardar la forma de la rama el tiempo que queramos. Esto funciona como cuando nos ponen aquí unos braques a nosotros para arreglarnos la dentadura. Nos ponen aquí unos alambres y nos posicionan uno para arriba, otro para abajo y tal. Uno lo tensan más, otro menos. Pues esto es una función parecida lo que hace el alambre. Entonces voy a alambrar
Y si alguien quiere hacer una preguntita antes de seguir, pues hacemos un pequeño... ¿Tenéis alguna duda o alguna consulta? ¿Los alambres se mantienen siempre o se quitan en algún momento? El alambre normalmente cuando se pone depende del crecimiento de la planta. Normalmente para una planta que crezca normal o vigorosa, el alambre puede estar entre 6 meses y un año, normalmente. Pero lo que sí hay que estar atento es a que no se clave y retirarlo antes de que le vaya a hacer daño a la planta, ¿eh? Porque esto es una técnica que la utilizamos a menudo. Por ejemplo, alambrar un bonsái como este, una persona que tenga muchísima práctica puede tardar, pues, no sé, aproximadamente unas 3 horitas, una cosa así. Pero digo, una persona que tenga mucha práctica, una persona normal, pues puede estar tranquilamente una jornada, ¿eh? El alambre también lo vamos poniendo dependiendo de los grosores. Para las ramas más gruesas, pues hay alambres mucho más gruesos, y para las finas, pues más finita. El cobre también se utiliza en la conífera, porque cuando se oxida, una vez que lo ponemos y se oxida, coge el color de la corteza y pasa totalmente desapercibido. No es llamativo, se camufla entre la corteza. Sin embargo, el de aluminio el aluminio es un color grisáceo, lleva un baño de color marroncito para intentar también pasar desapercibido, ¿eh? Bueno, pues como veis, estoy alambrando esta rama que hay por aquí delante. Y esto es lo que os decía del resto de demostraciones. Normalmente en otras demostraciones, esto que yo he hecho ahora con esta rama para poderla situar donde yo quiero, toda la rama, se hubiese hecho aquí todo el alambrado aquí delante vuestro. Pero claro, no vais a estar ahí 2 horas y media viéndome a mí como alambre. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues imaginaros que ya llevamos 2 horitas y media aquí y ya está alambrado, ¿vale? Y ahora entonces lo que voy a hacer es ir posicionando todas las ramas en su sitio y formar palcos. Esos palcos lo que recrean es ramas de árboles viejos, muy viejos, que están formados por la naturaleza, y todas las ramitas van una encima de otra para que todas reciban la luz. Y además el brote en el pino, no en todas las especies, siempre que lo pongamos lo tenemos que poner hacia arriba, porque le gusta recibir el sol a la yema. Entonces, una vez que posicionemos la rama, lo que es la yema apical, pues la ponemos un poquito hacia arriba. El estilo de este árbol es un estilo inclinado. Sabéis que hay 5 estilos básicos en bonsái. Esos estilos no es que son inventados por el hombre, sino son de observar la naturaleza, y dependiendo en qué parte de la montaña viva, pues tiene un estilo u otro. Hay especies, por ejemplo, como la Celcoba cerrata, que tiene un estilo propio, que crece en escoba. Entonces, siempre que hagamos un bonsái de Celcoba cerrata o Celcoba siberiana, lo tendremos que hacer en estilo escoba, porque es un estilo propio de la especie. Por ejemplo, el Ginkgo biloba, que lo habéis visto en muchos anuncios de crema y cositas de esas, es un fósil viviente porque es la especie más antigua, tiene millones de años,
y ha sobrevivido a todo, tiene una especie, o sea, tiene un estilo propio de la especie, que es como si fuera la llama de una vela. Estrechito en la punta y va engrosando, pero es como si fuera la llama. Ese estilo es propio de esa especie, ¿eh? Sin embargo, hay especies como los pinos, que como crecen en cualquier parte de la montaña, crecen en un acantilado, crecen en muchísimos sitios, pues cogen diferentes formas y diferentes estilos. Por ejemplo, si vive en la ladera de una montaña, que sería la montaña está aquí, imaginaros que esto es la ladera de una montaña y el árbol vive inclinado así buscando el sol, porque aquí tiene la montaña que no le da el sol, entonces tiene que inclinarse, además porque la montaña va hacia abajo. En este caso ocurre lo mismo. También cuando está, digamos, al borde de un estanque. Imaginaros que este árbol vive al lado de un estanque y tiene el agua aquí debajo. Como hay mucha humedad, el terreno va cediendo y el mismo árbol que antes crecía recto, pues se inclina, ¿eh? Se va inclinando, y por eso que es un estilo que se trabaja muchísimo en bonsái, el estilo inclinado. Después también tiene que tener otra particularidad, porque claro, el bonsái son detalles, un detalle, otro detalle, y muchos detallitos es lo que hacen un buen bonsái. También tiene que tener una base de raíces donde al lado contrario de la inclinación tenga raíces, que lo que yo estaba diciendo antes, yo me vuelco para acá, pero la raíz me va a mantener ahí, y esa sensación de seguridad es muy importante también. ¿Veis cómo nace de esta zona de aquí? Y aquí, si le quitamos el musguito, tiene alguna raíz. Muy importante también. Otra cosa muy importante en los pinos, que tienen mucha flexibilidad. Los pinos, veis que lo doblo, la ramita, le voy dando forma, porque tiene resina y la resina hace que sean muy flexibles. También en los árboles viejos, muy importante, las ramas, cuando un árbol es joven, la rama, por la búsqueda de la luz, va a crecer hacia arriba, así, buscando el sol, siempre. Pero un árbol viejo, de tantos años tener la rama, por el peso de la nieve, por el paso del tiempo, va cediendo, y al final acaba abajo. Por eso los árboles viejos siempre tienen las ramas mirando hacia abajo, nunca hacia arriba. Eso es otro detalle muy importante. Podéis observar que están alambradas todas y cada una de las ramitas, todas y cada una de ellas, para poderlas poner todas perfectamente y que ninguna se moleste a la otra. Cuando se hace bonsái, el momento más bonito de todo es el momento donde se van colocando todas las ramas en su sitio, porque ya vas viendo el trabajo que tú has hecho, o bien de limpieza, bien de alambrado, bien de poda. O sea, aquí es donde sale todo el trabajo que tú has hecho, A la vez que voy colocando, también voy podando ramitas para que me vayan creciendo de dos en dos. ¿Veis? Esto es lo interesante. De una rama me salen dos brotes. De este brote me saldrán dos más. Y de aquí otros dos. Y así es como lo voy, ¿veis? Cómo se forman las ramas en el bonsái. Así.
Por lo tanto, ahora todas las ramas que yo vea que no le van a valer o que se salgan del perfil, pues las voy a ir eliminando una por una. Y buscaré esa belleza global que hemos dicho antes. También cuando trabajamos los pinos, por ejemplo, en este caso, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de modelarlo, porque sin querer, con la mano, le damos a la aguja, que son hojas, se doblan y se ponen amarillas o se parten. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito a la hora de ir colocándola, de no rozar pues esa aguja para que no se estropee ninguna. Bueno, ¿tenéis alguna consulta o alguna preguntita? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene? En el bonsái, normalmente lo de los años, eso que veis en los centros comerciales, tiene 7 años, tiene 9 años, eso normalmente siempre es mentira. Parece que si se le añaden los años, pues vale bastante más el bonsái. Normalmente no es los años que tiene, sino los años que representa. Pero concretamente este bonsái, mínimo para que críe esta corteza y tenga esta calidad de aguja y todo esto, tiene que tener como muy poco 90, 100, una cosa así. Este pino, sí. Este pino procede de la parte de la zona de los Alpes italianos. Este pino ha vivido pues entre la nieve. Tenemos que pensar que allí nieva muchísimo y en invierno, por ejemplo, cae una nevada y lo cubre entero y se lleva ahí unos meses mientras que la nieve se derrite. El pino está ahí sobreviviendo. Entonces por eso tiene esta apariencia de viejo y de bonito. Pero también, como bonsái lleva ya tratado como muy poco 10 años. Y todavía le falta lo que hemos dicho antes, lo del mochikomi. Lo del mochikomi, la belleza global y todo eso. Pero si el dueño se aplica un poquito, en un par de añitos puede tener un bonsái que va a ser una joya. De hecho ya lo es, pero vaya. Pues podemos tenerlo como cualquier planta. Desde una semilla, un árbol de vivero, en fin, o comprado como bonsái. El bonsái es una planta, un árbol como otro cualquiera, lo único que vive en una maceta. Entonces, al vivir en una maceta, sus condiciones son diferentes. Pero también lo podemos conseguir de a codo, o de estaca, como los olivos que se plantan de estaca, de esqueje, o sea, de cualquier forma de jardinería tradicional. Este en particular, que era silvestre, ¿qué hicieron? ¿Lo cogieron?
Exacto, bueno, se llama pino silvestre porque es la variedad, pero sí, este fue recogido de la montaña. Es un árbol recuperado de la montaña y se extrae y primero se planta en un tiesto mucho más grande. Eso lo recuperan algunas personas que son verdaderos expertos, porque si no hay probabilidades de vida, no lo recuperan. Entonces tiene que ser en un momento óptimo, en unas condiciones, lo recupera y se plantan en unas macetas bastante grandes, para que el pino pueda, digamos, crecer y avanzar. Después, con el paso del tiempo, se le va reduciendo la maceta, pero para que todo vaya encaminado a lo que hemos dicho, a la miniaturización, porque si no, si vive en un tiesto muy grande, es como si viviese en el campo, ¿verdad? Tendría las agujas muy grandes y todo eso. Ahora no, ahora mismo ya está trasplantado en la maceta de bonsái. Lo que sí, cada X, normalmente un árbol ya cuando está estabilizado como este, normalmente se trasplanta cada 5 años. Pero como dices, este tiene 90 años, en su momento tendría que tener unas raíces fuertes, ¿o no? Claro. Lo que ocurre es que en el campo los árboles tienen raíces muy largas y fuertes, porque se tienen que aguantar a todas las inclemencias, por ejemplo, al viento, la lluvia. Tienen que tener la pivotante, que es una raíz gruesa para sujetar la planta. En este caso no le hace falta, mire usted, porque nosotros cuando lo trasplantamos lo atamos al tiesto. Ve que tiene alambre debajo, ahí debajo, se ata al tiesto para que haga la misma función que está en el campo, la misma. En bonsái está todo estudiado. Aquí inventar poquitas cosas. Por ejemplo, los pinos que le sobresalen las raíces, es para pasarlo a bonsái, ¿qué hacen? ¿Se la cortan también? Claro, pero tiene su momento. Todas las plantas tienen su momento de trasplante. En bonsái la carrera, lo que es correr, no es bueno. La carrera no nos lleva a ningún lado. Además de muchas cosas, nos enseña precisamente a esto. Hay que esperar cada momento, cada estación del año idóneo. Lo más bonito del bonsái es eso, que cada estación o cada momento tiene una cosa para realizarle un trabajo, porque los árboles de hoja caduca se podan pues cuando ha perdido la hoja en invierno y están desnudos, pues se podan, pero no se pueden podar antes, hay que esperar ese momento. Entonces el bonsái nos enseña a tener esa paciencia que hay que tener. Después, si tenemos un árbol de flores, una azalea o un albaricoquero, algo que nos dé flores, pues estamos esperando el momento a que lleguen esas flores, porque es la máxima belleza. Entonces el bonsái nos enseña a tener paciencia. Muchas veces estamos hablando, cuando hablamos en los cursos, y pues este bonsái, a este olivo o este ficus lo voy a trasplantar dentro de 2 años y le voy a poner una maceta de color azul porque no sé qué. Se piensan las cosas con mucho tiempo. Aquí las carreras no valen. Tenemos que ir al ritmo de la naturaleza. La naturaleza lleva su ritmo y nosotros tenemos que llevar el ritmo de ella. No podemos correr más que la naturaleza.
Por lo tanto, nos enseña muchísimo, sobre todo en ese aspecto. Y lo que le iba a decir de la pregunta que usted me ha hecho sobre cuándo hay que trasplantar el ficus. Digo yo que las raíces que le sobresalen, que son Sí. aéreas, No, eso es, la raíz aérea es algo que es natural de la especie. Hay que respetar mucho la especie. Por ejemplo, los ficus es una especie que cuando hay humedad echa raíz aérea. El ficus es una especie muy bonita y fácil, es una especie bastante noble y muy fácil de cultivar aquí. Yo cuando se empieza en el mundillo este del bonsái, siempre recomiendo que empiecen pues con especies que no sean complicadas. Entre ellas está el ficus. El ficus echa raíces aéreas cuando hay una gran cantidad de humedad, ¿eh? Y esas raíces aéreas le dan una belleza que no tiene, por ejemplo, un pino o que no tiene otras especies. Esas raíces que van al suelo y se agarran. Hay un estilo que es propio del ficus que se llama banyan. Banyan significa, en la India hay unos ficus enormes donde las raíces van aguantando a las ramas, son como columna, y debajo de esos ficus enormes, los indios, para que no le dé el sol, se meten debajo, tienen sombra y montan como pequeños mercados. Y eso en indio es banyan, y el estilo se llama banyan por esto. Hay una historia muy bonita que un rey europeo fue a conquistar la India y se dice que un día de muchísima calor metió a un ejército debajo de uno de estos ficus y eran aproximadamente 3.500 soldados. O sea, imaginaros que suele tener alrededor de 4 kilómetros cuadrados de extensión la copa del ficus. En Japón también ocurre, por ejemplo, que hay pinos muy viejos, porque allí admiran muchísimo la naturaleza. Ellos los pinos en los parques los tienen limpios como estos, porque se suben en las escaleras y van y limpian las agujas y los tratan igual que si fuera un bonsái. Y allí hay árboles, sobre todo en los templos muy viejos, que para que las ramas no se le partan por el propio peso, le tienen puesto unos tutores que aguantan a la rama para que la rama esté ahí en perfectas condiciones y no se parta. Y hay árboles en algunos monasterios, sobre todo en Kioto, que son una pasada, porque tienen, sobre todo en estos sitios así religiosos, pues hay muchísimos árboles viejos, porque los cuidan muy bien, ¿eh? En Kioto estuvimos una vez que había unos ginkgo biloba que cuenta una historia muy bonita, que los monasterios son enormes. Tienen unas extensiones grandes, porque no es solo lo que es la parte donde ellos rezan o hacen plegarias, sino tienen sus jardines y sus cosas. Y en el centro de este monasterio que estuvimos nos contó el guía que hay un ginkgo biloba, como he dicho antes, que es una especie de las más antiguas, y que todo el monasterio se había quemado, todo entero, menos este árbol. Y cuenta la leyenda que este árbol tiene un alma especial, tiene algo como que paró el fuego, ¿no? Donde está el árbol, el fuego no le llegó ni le pasó nada. Entonces le llaman como el guardián del monasterio, ¿eh? Tiene algo especial. Pero eso solamente, yo siempre digo en las clases que cuando observamos un bonsái,
nos tiene que contar una historia. Cuando lo miramos, jolines, ¿qué historia me cuenta a mí este árbol? Pues un árbol que vive en un sitio que no tiene inclemencia, que vive muy bien, o que es un árbol muy viejo. Pues en este caso me cuenta que aquí había una rama bastante grande y se rompió, que por eso tiene todo este trozo de madera muerta, y con otra ramita siguió hacia arriba, siguió viviendo. Me cuenta que es muy viejo porque tiene una corteza en lámina que es una maravilla, en fin. Entonces a cada uno la mente tiene que... el bonsái te sugiere la obra, te sugiere algo y tú pues te lo tienes que imaginar, ¿eh? Bueno, ¿veis cómo va cogiendo forma toda la parte del árbol? Intentando siempre de que las ramitas miren hacia abajo y lo que es la punta de la rama pues hacia arriba buscando el sol. De todas formas, si sois de aquí de Fuengirola, en la Casa de la Cultura, se dan unos cursos de bonsái, que aquí hay bastantes alumnos de allí, porque le dije que si no venían a verme, que los suspendía. Y mira, se la han tomado todos al pie de eso y han venido todos. Bueno, no he pasado la lista todavía, pero vamos. Sigue siendo un profesor malo porque repetimos. Eso digo yo. Todos los años digo, bueno, pero si ya habéis aprobado. No, es que no me gusta probar. Y vienen y repiten otra vez. Pues nada. Entonces digo yo que muy mal no le irá cuando repiten, ¿no? Y la verdad que es muy agradable porque el bonsái también nos lleva a apreciar mucho las estaciones del año, ¿eh? Mucha gente se entera que es primavera por el anuncio del Corte Inglés. Dice, ya está aquí la primavera. Cuando nos dedicamos al bonsái, no. Estamos esperando a que aquel árbol que va a echar flores, ahí es cuando llega la primavera. Y esa cosita, esa espera, es bastante... es muy bonito. La verdad que es algo que te llena muchísimo y con el paso del tiempo también se crea una amistad o una simbiosis entre el árbol y la persona que lo cuida, porque si yo lo tengo que regar todos los días, pues bueno, hay veces que por el trabajo, cualquier problema que pueda tener, tú estás en la calle y estás pensando, jo, con el día de sol que hace y tal, no le he echado agua, no sé qué, ya te preocupa, pero eso después te da muchísimas satisfacciones, porque crea una amistad con la planta que ella después te lo va a agradecer. Por ejemplo, cuando yo en mi casa preparo algún bonsái, pues que vamos a ir a algún concurso o vamos a algún sitio, pues por ejemplo en el caso que dice Valeriano, cuando lo llevé al concurso europeo representando a España, pues uno de los días recuerdo que lo estaba preparando y yo hablaba solo con él. Le decía, te estoy poniendo guapo pero para ganar un premio, que tenemos que ganar un premio, pero es que te tienes que poner bonito. Y oye, como mucha gente dice, eso de hablar con las plantas es una tontería. Puede ser que sea una tontería, pero yo no lo siento así. Yo lo siento de otra forma. Cuando ustedes digan, le quito una de las pilas y sigue trabajando sin hablar. Siempre nos tratamos así, pero nos queremos. En el fondo te quieres. No en el fondo. Miguel, no te llamaron loco, porque a mí me llamaron loca, que estaba hablando yo con Miguel. No, a mí no. Yo
La verdad que, hombre, hace años, algunas veces, no es que lo sintiera, pero pensaba, digo, uy, la gente, no sé, ¿qué pensará de mí? Que estoy un poco ío, ¿no? Pero después, vamos, mi vida, como siempre, ha estado alrededor de las flores y las plantas, porque yo de chiquitillo, mi tío, teníamos floristería y me montaba con él la furgonetilla, íbamos a comprar todos los domingos, me llevaba a comprar plantas y flores y siempre he tenido mucho contacto. Mi abuelo vendía flores, o sea que nos viene de familia. Es algo que no, verás que nunca he llegado a pensar que piensen de mí eso, pero no me imagino que alguien lo habrá pensado. Pero vamos, que yo creo que el amor a la naturaleza es algo importante. Y como me dice mi vecino, que tiene un cuñado que es japonés, dice, mi cuñado dice que has tenido mucha suerte. Porque una persona que le guste los bonsái son buenas personas. Al día siguiente me estaba peleando con él, pero vaya. No, pero el japonés, o sea, el cuñado le decía eso. Normalmente, porque te enseña a ser más tranquilo, no sé. Es algo importante. Es una filosofía también un poquito, un modo de vida. ¿Cómo se riega esos bonsái? ¿Cómo los se riegan? No hay... El riego es una de las técnicas de cultivo más difíciles de todas. En Japón, cuando tú te vas a aprender a un jardín a regar, hasta que no llevas varios años en el jardín, no te dejan de regar, porque es bastante difícil. No hay una norma que diga hay que regar ahora, ¿no? Hay que ponerle el agua justa en el momento adecuado. ¿Y eso cuándo es? Ahí está. Entonces es muy difícil. Por lo tanto, pero hay ciertas técnicas que nos ayudan a eso. Por ejemplo, el color de la tierra, porque nosotros a la mayoría de ellos le ponemos un sustrato que se llama kadama, que viene de Japón, es un sustrato volcánico que tiene muchas cualidades, entre ellos que tiene un pH neutro, absorbe muy bien el agua y después cuando se seca completamente la vuelve a absorber. Por ejemplo, si habéis observado alguna vez en casa una maceta que tiene turba o tierra de... Cuando se seca mucho le echa el agua y se va. No es capaz de hidratarse otra vez. Entonces la kadama, la particularidad que tiene, entre otras cosas, es que por muy seca que esté, tú la riegas y absorbe el agua. Entonces eso para un cultivo tan específico es muy importante. También influye mucho el lugar donde estés. Por ejemplo, si estás en una terraza que combate mucho el viento, pues habrá que regarlo más que en otra terraza donde no combata, o un jardín que no combata el viento. Las horas de sol influye mucho, el tamaño de la maceta. No es lo mismo una maceta muy ajustada, como he dicho antes, que una maceta más amplia. Si la maceta es más grande hay que regar menos, porque la maceta coge más humedad o mantiene más la humedad. El color de la maceta también es muy importante. No es lo mismo una maceta oscura que atrae más los rayos del sol que una maceta de color clara donde los rayos del sol los repele. Y la forma de la maceta. No es lo mismo un tiesto plano que un tiesto en forma de cascada, que es estrechito y alto. Entonces influye mucho todas esas cositas. Pero como regla general es eso, cuando se ve a la tierra ligeramente seca, o sea, el color de la tierra cambie a más clarito,
pues es cuando hay que regarlo. Pero eso, por ejemplo, que va cubierto de musgo, como que El musgo se pone tristecillo y entonces ya lo sabemos. Pero de todas formas, como le he dicho antes, se crea una especie de simbiosis entre la planta y el cuidador. Por ejemplo, yo que tengo mi terraza, el sitio donde tengo mis árboles, como ya llevo tanto tiempo observándolo, pues el día que hace viento yo ya sé más o menos a la hora que lo tengo que regar, porque el día que está nublado pues ni me acerco porque sé que no le va a hacer falta, porque las plantas están con la humedad suficiente para que no le ocurra nada. Vamos, para que estén perfectamente. Depende de muchos factores. También, por ejemplo, no es lo mismo un bonsái que esté a una altura de 60 centímetros a uno que esté en 80. El que está arriba le da mucho más el sol, le da más el viento y hay que regarlo más. Por eso digo que es que depende del emplazamiento y eso. Por regla general le gusta el agua de calidad, o bien el agua de lluvia, o el agua de aparato que no tenga cal, porque la cal lo que ocurre es que al ser un agua muy dura, pues nos mancha las cortezas, las raíces se llenan de cal y no absorbe bien el agua. Entonces le gusta el agua buena. La verdad es que es importante, o bien recoger agua de lluvia cuando llueve, es muy importante, y sobre todo para pulverizarlo, porque si no las hojitas en vez de estar tan brillantes pues estarían completamente manchadas de cal. ¿Veis? Ya estoy llegando a la parte, digamos, de la copa. La copa, o la parte de arriba, en japonés se llama tama. La tama es la cabeza. Los árboles viejos, si los observamos, siempre tienen redondeada la parte de arriba, la parte apical la tienen redondeada. Y esto es porque un árbol viejo crece lentamente, no como un árbol joven que lo que quiere es crecer y engordar. Entonces el árbol joven crece muy rápido y crece en forma triangular. Sin embargo, el árbol viejo tiene la copa redonda o redondeada, y ese concepto de copa redondeada no es tan antiguo como el bonsái, no es tan antiguo. Ese concepto es un concepto que entró con el maestro Murata, que a través de observar la naturaleza pues vio que los árboles precisamente los árboles viejos tienen las copas redondeadas. Y es un concepto que si nos fijamos en los árboles viejos de la alta de la montaña, es así. Quitando, por ejemplo, que hay especies que por su forma de crecimiento tienen un ápice muy recto. Por ejemplo, si vamos a la serranía de Ronda, podemos observar que los pinzapos tienen el ápice totalmente puntiagudo. Y eso es por una cosa importantísima. En lo alto de la montaña, siempre que hay tormenta, hay muchos rayos, muchísimos rayos. ¿Y el rayo dónde va? A la parte puntiaguda. Entonces, si le rompo el ápice, la yema apical, la que crece, el rayo la parte, el árbol ya no crece. La misma especie, con los años, ha evolucionado de tal forma de que si nos fijamos, tienen dos ápices. Los pinzapos, una particularidad que tienen es que tienen dos ápices. Cuando vino para el Congreso Nacional, que hicimos de bonsái aquí en Benalmádena en el 2007,
vino mi maestro, el señor Kobayashi, fuimos a verlo porque en los Pinzapos hay árboles verdaderamente viejos, con un dramatismo absoluto de vivir tantos años, porque son milenarios, y cuando llegó a uno de ellos, que era de los más viejos, se arrodilló este hombre delante de él, porque claro, tienen un respeto por la naturaleza absoluto. Ellos piensan que si ese árbol lleva ahí más de 1000 años, por muy poco que sepas, sabes más que tú, y lo tienes que respetar. Igual que las piedras que hay ahí, el suiseki, pasa lo mismo. Pues él me preguntó precisamente, oye, Ángel, me dice Ángel San, ¿por qué tiene dos ápices? Porque los pinzapos solamente son nuestros de aquí de la serranía de Ronda, ¿no? ¿Por qué tienen dos ápices estos árboles? Él nunca había visto, por todos los viajes que hace en China, Australia, donde vaya, y se fijó en ese detalle. Y ya le expliqué, porque había muchos rayos. De hecho, que si nos fijamos, la mayoría de ellos tienen siempre uno de los dos yemas que tiene, una seguro, es raro el que no la tiene partida por un rayo. Y entonces le impresionó muchísimo esa peculiaridad de esta especie, que es solo de aquí, es algo nuestro. Y también me dijo que era el bosque de árboles viejos más bonito que había visto en todo el mundo. Porque es verdad que el pinzapal de ahí de Ronda es una belleza. Parece que nos trasladamos a los años de, no sé, de cientos de años atrás. Venga. Efectivamente, el pinzapo, hay un sitio además, Miguel Ángel, que es el Atlas en Marruecos. En esa montaña, en esa cordillera, también hay pinzapos. Pero son árboles que existían casi en toda Europa durante la última glaciación. Y conforme se fue cambiando el clima, desaparecieron. Y es una absoluta reliquia lo que hay en nuestra Sierra de Ronda y en la zona del Atlas. Son un testigo de hace muchos miles de años de la historia biológica de la Tierra. Miguel Ángel está trabajando en un fondo en el que pretendemos emular a las puertas correderas de las casas japonesas. Está hecha con papel de arroz y esta pared sería la ventana que da al exterior, por lo que hemos colocado aquí una foto intentando simular lo que verían ustedes desde esa casa. El alambre no hace daño al árbol. El objetivo del alambre no es impedir que crezca, no, en absoluto. El crecimiento del árbol se modera con el abono justo, pero no excesivo, con el control del riego, y solo sirve como los braques para dirigir y situar las ramas dentro de la composición que queremos hacer con el árbol. ¿Habla usted del triángulo? He hablado del triángulo y del riego y del abono. Depende de qué especie. En las caducas, si se alambran normalmente en invierno, cuando están descubiertas, cuando empieza el crecimiento hay que estar muy atento porque las caducas son árboles de crecimiento rápido porque viven relativamente pocos años. Las coníferas, al contrario, tienen un crecimiento lento pero una vida más prolongada.
Entonces, en las caducas hay que estar muy muy atento porque el crecimiento en primavera es muy fuerte. Y entonces debemos actuar inmediatamente con el cortalambres y quitarlas para evitar que se quede marcada. Algo habremos conseguido, pero como el bonsái no es cuestión de velocidad, sino de paciencia, el año siguiente volveremos a alambrar hasta llevarlas al lugar que nosotros queremos. En las coníferas, por el contrario, la duración del alambre es mucho mayor, por lo que le decía, porque el crecimiento es mucho más lento. No tiene prisa en crecer, tiene mucha vida por delante. Entonces lo podemos mantener mucho tiempo. Incluso a veces, si se nos llega a clavar, le va a dar mayor dramatismo a esa rama. Al tener resina, las heridas que nosotros les producimos inmediatamente son restañadas por la resina. Las ramas marcadas por los caducos son prácticamente ya irreversibles. Eso difícilmente. Pero siempre, como los árboles tienen que ser visitados cada día para regarlos, para mirar si tienen visitantes, para ver si tienen alguna ramita, pues cada día hay que ver cómo está cada rama. Y además son individuos absolutamente singulares como nosotros. Usted puede tener 3 hijos y cada uno va a comer de manera diferente y cada uno tendrá una altura. Un pino de estas mismas proporciones al lado de esto, en el mismo sitio colocado, uno va a necesitar una cantidad de agua y el otro seguro que una distinta. De todo lo que le ha comentado ya Miguel Ángel, lo más complicado del bonsái es aprender a regar. A regar. A dar el agua justa a cada uno de los árboles. Y Miguel Ángel, ¿qué aficionado al bonsái ilustre aparte de Felipe González? Por aficionados ilustres. ¿Conocéis vosotros? ¿Podemos hablarle un poco más de...? En España, hay un montón. España, no, nosotros no somos ni ilustres, no ilustres, ni siquiera ahí. Bueno, él sí, yo no. ¿Yo por qué soy ilustre? Pues porque eres campeón. Pero eso no... Bueno, tú no, tus árboles, oye. Eso, ¿Sabéis alguno o no? Sí, sí. de ilustre, mirad, por ejemplo, nosotros nunca hemos querido hacer una publicidad, pero por ejemplo el rey también tiene árboles. Por ejemplo, bueno, que estuvo en nuestro La colección del congreso. rey y de Felipe González la cuidaba un señor que se llama Luis Vallejo, que es un gran conocedor de... También lo lleva él. Y tiene él lleva también un museo de bonsái en Alcobendas. Los árboles que hay ahí son suyos. Y tiene personal especializado que lo mantiene. Él es paisajista y, bueno, aprovechándose de que Felipe González era aficionado a esto, tuvo relación con los japoneses, pero tiene mucho mérito. Tiene unos árboles increíbles también. No tan buenos como los de Miguel Ángel, pero casi. No, tiene magníficos árboles. Tiene muy buenos árboles. Después hay un alumno suyo que es David Benavente, que también tiene muy buenas piezas. Lo que pasa es que este hombre está más en el aspecto comercial. Trae muchos árboles de Japón, de muchísima calidad, pero es un artista también. Y hay muchos. También tenemos nosotros un socio que es socio de honor del club, que aunque ahora ya no ejerce tanto, Paulino Plata, que era consejero de Agricultura. Sí. Sí, también es socio de nuestro club y gran aficionado al bonsái. Y en Italia, que en mi opinión, al menos en Europa, es absolutamente pionera. Nosotros, en España hay muy buenos árboles, pero cuando vamos a las muestras italianas se nos siguen abriendo la boca. Nos llevan años de ventaja en el tiempo y también tienen una variedad climatológica muy fuerte y tienen una gran cantidad de especies. Pero de aquí a 5 o 6 años le vamos a echar la pata. Pero tienen árboles increíbles y allí conocemos a grandes maestros.
Las muestras italianas nacionales son absolutamente impresionantes. No ya para los aficionados que podamos valorar especialmente algunas cosas, sino para cualquier común, cualquier mortal. Bueno, ¿veis? Y también, perdón, se nos olvidaba lo más importante. Hemos sido alumnos del número 1 del mundo, Ya. Kunio Kobayashi. Y hemos tenido el placer los dos de estar trabajando en su jardín, donde solo tiene 2.500 arbolitos. Sí, hombre. Trabaja como 16 hombres y tiene 60 y tantos años. Él cuando me vio a mí de trabajar quería que me quedase. Vente, quédate. Además, es inconfundible. Si ustedes han estado 10 minutos trabajando con él, no necesitan verlo, porque nada más que... ¡Osh! ¡Osh! Y ese es su reclamo para cuando va de un árbol a otro. Bueno, ¿veis cómo he intentado? Un momentito, vamos a limpiar esto un poco aquí, que no le caiga el aparato. Dame el pulverizador ahora aquí. Vamos a echar un poquito. Eso lo echo. Eso relaja al árbol, como una ducha a nosotros. Cuando se le somete al movimiento con el alambre, el árbol se estresa y el agua lo relaja. No, esto es solo para refrescarlo, porque un árbol no vive dentro de un salón como está ahora, ni tiene luz artificial. Entonces para él es algo que está fuera de su hábitat y se le pulveriza pues para intentar que no pierda la humedad y que sea lo menos agresivo posible el trabajo que le estamos haciendo. Bueno. Esto es lo que quería yo ver, es que... muchas gracias. Como veis, hemos introducido todos los conceptos que yo había explicado un poquito. Menos es más. Hemos quitado de aquí para mostrar más belleza. Después todas las ramas, como veis, van cayendo una encima de otra, pero sin tapar la luz una a la otra. Si lo miramos desde arriba, ¿lo veis? ¿Se ve? Y si lo miro de abajo, a que parece que estoy debajo de un pino viejo. Este es el efecto que tenemos que crear. Por eso el ápice va siempre hacia el espectador, nunca viene hacia atrás. Siempre mira al espectador para darnos la sensación de árbol grande, de que estoy debajo de un árbol. Y verdaderamente, si lo miramos así, es ese efecto. Y después, bueno, el alambre me ha servido para posicionar todas las ramas. He acortado este lado para conseguir la simetría, ¿veis? Aquí tengo verde, aquí no. Y he redondeado toda la copa como un verdadero árbol viejo. Lo he compactado y la verdad que es tiene un gran futuro este bonsái. Muchísimas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo, dale like y compártelo. Nos ayudará muchísimo, Wargamer. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte.